Bitcoin el día de hoy ha caído por debajo de los $80,000. Vemos en este momento cómo ha tenido cerca de un 5% de retroceso en lo que ha sido solamente del día de hoy, después de que el precio intentó rebotar en un gráfico de 4 horas cerca de los $84,000. Esto llegó a suceder en la mañana de este día, muy temprano, y justamente cuando comenzaron a abrir los mercados el precio terminó desplomándose, cayendo cerca ya de un 4 o 5% en las últimas horas. Si lo tomamos en cuenta desde el precio actual, cerca de un 5%, inclusive ha tocado precios más bajos, llegando a alcanzar un mínimo dentro de lo que es un gráfico diario, alcanzó el mínimo de los $77,500. Ahora muchos aquí podrían pensar que ya el precio para arriba debido al cierre de un gap, etcétera. Sin embargo, amigos, hay que tomar en cuenta de que este movimiento en un gráfico diario, para que comience a rebotar, pues debería de estar generando un movimiento más fuerte bajista aún, es decir, otro mechazo, o que el precio comience a hacer un rango dentro de lo que es un gráfico de 4 horas cerca de los $80,000 o $79,000. Hasta este momento podemos notar que ha continuado bajando en las últimas 24 horas. Podemos notar también zonas de liquidez por la parte de abajo. Este precio que alcanzó en las últimas horas cerca de los $77,000, por ahí se encontraba liquidez y justamente ya la ha ido a tocar, ¿ok? Aquí lo podemos ver más fácilmente desde Trading Different. Esa era una de las zonas más fuertes y cercanas al precio hasta hace unos momentos, pero aún le queda posibilidad de seguir cayendo, ya que en lo que es un gráfico de 4 horas podríamos nosotros estar viendo un doble suelo, pero en el gráfico diario es lo importante, y aquí es donde les menciono la zona importante de volumen donde se encuentran las compras actualmente, después de que hemos visto que el precio ha continuado cayendo y cayendo, perdiendo la media de 180 periodos y en este punto inclusive ya acercándose, bueno, a los $70,000. Este precio, los $70,000, es un precio probable que podría ir a tocar Bitcoin. Sin embargo, hay que tomar en cuenta qué es lo que va a ser el precio esta semana. Es importante esta semana para determinar si aquí el movimiento de Bitcoin comienza a perder fuerza bajista, que sería lo mejor, ya que eso en un gráfico semanal le vendría bien para poder mantener la tendencia alcista que todavía existe en la temporalidad gráfico semanal de Bitcoin. La tendencia sigue siendo alcista y esto es solamente un retroceso, ¿ok? Vendría siendo un retroceso dentro del movimiento, pero si llegase a perder cerca de los 75 o $74,000, que es aquí el punto cercano en donde se encuentra pues actualmente la media de 53 periodos, una media que yo utilizo en mi estrategia, podemos saber e identificar que ahí justamente por los $74,000 vendría siendo una de las zonas más bajas a considerar, ¿vale? Voy a poner un cuadro cerca de esa zona porque vendría siendo desde mi perspectiva los precios más bajos, en el que ahora sí Bitcoin dentro de un gráfico diario podría intentar hacer un movimiento alcista o de rebote, por lo cual conforme lo que he explicado anteriormente, si se llegase a intentar comprar en un gráfico diario de manera escalonada, comenzando desde los $85,000 por ejemplo, y con un suelo cerca de los $75,000, se tendría una distancia cerca de $10,000 en el cual se podría realizar 2 o inclusive 3 compras, y que si después todo llega a salir mal, la probabilidad de salir sin pérdida disminuye bastante. Y esto para poder operar el gráfico diario, o simplemente esperar a que el precio siga cayendo, quedarse fuera, y si en un momento comienza a subir y rebasa muy rápidamente los $80,000, pues ya no son zonas para poder comprar, ¿ok? Espero se entienda esa idea. Todo por el aumento del riesgo al estar intentando pues en zonas más altas, tomando en cuenta que actualmente pues tenemos una tendencia bajista dentro de un gráfico diario y los suelos de estos mismos podrían estar cerca, ¿ok? Pero recuerden eso, podría ser un posible rebote en el gráfico diario, lo cual pondría por encima de los $88,000 aproximadamente, pero esto está bastante complicado. Recordemos que actualmente pues hay muy malas noticias, todo relacionado a que Bitcoin en los últimos meses se ha estado institucionalizando, pues tiene más relación con los mercados regulados, y vemos que actualmente, bueno, los mercados regulados se están desplomando. En general las economías pues están cayendo. Hay ciertas economías como es la de Estados Unidos que al ser pues el dólar, la moneda de su país, la cual se utiliza más a nivel internacional, pues termina afectando prácticamente en muchos ámbitos, y uno de ellos pues es en el mundo cripto, ¿no? En las criptomonedas, por lo cual la caída podría continuar, como menciono. Esto todavía sigue siendo un escenario bajista hasta que Bitcoin no pueda romper nuevamente con fuerza cerca de los 88 o $87,500, por lo cual por eso menciono la estrategia, que es muy riesgosa. Eso sí, no les niego que es muy riesgosa, algunos no se atreven a comprar en estas zonas y lo entiendo completamente, pero así es como funciona la estrategia. Se van comprando 2-3 compras conforme el precio cae, arriesgándote eso sí a que de repente se desplome y pierda los $70,000. Lo ideal sería tener un stop loss o simplemente holdear, ¿no? Pero pues bueno, para mantener tu dinero ahí atorado, pues mejor vendes con una pérdida quizá, pero pues podrías nuevamente incorporarte en una zona más baja. Esto es completamente una estrategia en la cual tienes que ver
ciertos puntos de riesgo al ya caer bastante el precio en esta zona. Si podemos medirlo desde el punto más alto que ha alcanzado Bitcoin, cerca de un 27-28%, inclusive más, considerando que pueda llegar hasta los 75,000, 74,000 dólares, este porcentaje aumentaría cerca de un 30%, lo cual le da una probabilidad dentro de un gráfico diario a que haga un rebote. Gráfico de 4 horas podríamos estar viendo el posible suelo de Bitcoin o una posible trampa, ya que sabemos que el precio normalmente cuando llega a ser ya sea un doble techo o un doble suelo, tiende a ir a liquidar la última zona cuando se generan posiciones en long, por ejemplo, sobreapalancadas en este punto o en este segundo retroceso. Como todos están viendo lo mismo, todos lo proyectan aquí alcista, al final solamente termina generando otra liquidación más por la parte de abajo para llevarse todos estos longs y ahora sí el precio pueda subir tranquilamente. Y mientras este patrón en el gráfico diario siga siendo bajista, como les menciono, después de cada rebote debería de ser para abajo nuevamente o como rango, por lo cual es cuestión de darle seguimiento dentro del gráfico diario y del gráfico de 4 horas para poder observar si el precio efectivamente se mantiene sobre los 74-75,000 dólares, que vendrían siendo las zonas más bajas y en el que se debería de estar encontrando ya un soporte realmente, porque si no, entonces todo saldría mal y Bitcoin seguiría cayendo y cayendo e inclusive perderían los 50,000 o precios más bajos conforme un análisis. Pero recuerden que pues nada de eso está sucediendo, simplemente son proyecciones y es cuestión de dejar de que el precio reaccione en esta zona de compras por los 75,000 dólares. Ok, si nos vamos aquí a Trading Different, ya les había mostrado la zona que fue y tocó, que llegó a liquidar. Y si nos movemos a un gráfico de 4 horas, por ejemplo, para poder observar mejor las zonas que se encuentran por la parte de abajo, nosotros podemos ver que hay muchísima concentrada cerca de los 74,000 dólares. Aquí se puede ver del color rojo, es por ello que les indico o les menciono más bien la zona en la cual el precio podría ser la última en liquidar y ahora sí realizar un rebote. Ese es en el gráfico de 4 horas, podemos ver que ahí llegan operaciones de 5X e inclusive operaciones de mayor apalancamiento, llegan cerca de los 75,000 dólares, y si ponemos lo de 3X vemos que la liquidez se extiende, bueno, aquí hasta los 65,000 dólares. Eso es lo que les menciono. Si el precio no llega a resistir en los 74, que yo creo que ahí debería de ser una zona de soporte importante en el que haya una reacción en el precio y logra hacer un movimiento Bitcoin alcista, no sé, cerca de un 8-10%. Ya saben los rebotes normalmente que tiene Bitcoin, al ser en un gráfico diario pues podría alcanzar ese porcentaje, inclusive más. Pero si no llega a soportar durante los siguientes días, la siguiente semana, sobre los 74,000 dólares, que sería el mínimo, pues ya estaríamos hablando de precios mucho más bajos. Ok, así que es cuestión de irle dando seguimiento, tampoco es para entrar en pánico. Conforme un gráfico diario se puede llegar a operar, como les menciono, pero es de alto riesgo, no lo vamos a negar. Muchos aquí no se meterían para intentar operar en spot y está bien. Recuerden que no operar no está mal. Si tú crees que esto es demasiado riesgoso, pues simplemente no compres, ok. Si tú crees que es demasiado riesgoso, mantente fuera del mercado, pero si intentas operarlo deberíamos de estar reduciendo el riesgo al máximo y es lo que estamos intentando realizar en un gráfico diario. Te recuerdo que si tú quieres operar criptomonedas y no sabes en dónde o te quieres cambiar de exchange, yo te recomiendo la plataforma de BinX. Llevo utilizándola más de 3 años, en la descripción te dejo el enlace para que puedas crearte una cuenta nueva. Y bueno, también quería mostrarles lo que está sucediendo con Ethereum, porque hasta hace unos momentos Ethereum llegó a tocar los 1,811 dólares, amigos. Esto es impresionante lo que está pasando con Ethereum, se está desplomando totalmente. Todos prácticamente podrían estar en pérdidas en este momento en Ethereum, a no ser que hayas comprado por los 1,600, 1,500 dólares, pero parece que van a por ti, ¿ok? Estos precios vendrían siendo los más bajos desde la última zona de acumulación en el pasado 2023, cerca de los 1,500 a 1,600, por lo cual ahí estaría el suelo de Ethereum, en donde podría ser, pues ya saben, un pequeño rebote, tampoco estén esperando mucho, pero eso también se podría llegar a operar en un gráfico semanal y las entradas estarían dándose también en un gráfico diario, o al menos deberían de estarse dando. En este punto no hay nada realmente, no hay entradas para esta temporalidad, es muy riesgoso, pero recuerden que es Ethereum y el que desee intentarlo, adelante. Yo creo que los 1,800 dólares, los 1,900 dólares es un precio bueno para Ethereum, considerando de que en un futuro, en unos meses, claro, no estamos hablando de que hoy para mañana o la siguiente semana, estamos hablando de los siguientes meses, Ethereum fácilmente podría recuperar los 2,000 dólares. Pero repito, es cuestión de cuánto tiempo quieres invertir tu dinero, porque esto es a meses, y si lo tuyo es intentar ganar mañana, pues ahí no compres.
compres, ¿vale? Ahí no compres porque podría continuar cayendo por todo el volumen y toda la volatilidad que tiene actualmente Ethereum. Toda es hacia abajo, todo el movimiento es hacia abajo, ni siquiera rebota en un gráfico diario, y en un gráfico de 4 horas los movimientos apenas si se recupera, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Es más riesgoso operarlo. El único que yo me atrevería a operarlo sería a Bitcoin en un gráfico diario, y las criptomonedas no. Las criptomonedas preferiría esperar a que intenten recuperarse porque se han desplomado mucho, han caído demasiado y no paran de caer y caer, y ahí es más riesgoso intentar hacer este tipo de operaciones, este tipo de estrategia. Lo que yo les comento es en Bitcoin, ¿ok? Es en Bitcoin, no se confundan, no traten de operar esta misma estrategia en una cripto meme, por ejemplo, porque eso sería un grave error. Esto simplemente vendría siendo en la actualidad para Bitcoin, intentarlo operar haciendo compras escalonadas solo para Bitcoin, y si todo sale mal, la probabilidad más alta es de que podamos alcanzar un precio promedio y salirnos si en el futuro, en los siguientes 3-4 semanas, el precio sigue cayendo. Así que es lo que tenemos por el día de hoy. Recuerda utilizar la plataforma de Binex. En la descripción te dejo el enlace con un 10% en todas tus comisiones y un bono de $30 al registrarte. Sin más, nos estamos escuchando a la próxima.